Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, martes 9 de abril del año 2019. Como siempre, dedicado a ofrecerle a usted diferentes análisis de los temas que acontecen en la coyuntura política de nuestro país. En esta ocasión lo vamos a dedicar todo el programa para hablar de propuestas de reformas electorales. Se han presentado recientemente algunas propuestas de reforma en materia electoral sobre las figuras de las candidaturas no partidarias, pero no solamente vamos a hablar sobre eso. Hay otra serie de componentes y elementos que se han estado desarrollando en las últimas semanas, específicamente que generan las condiciones para hablar de reformas estructurales al sistema electoral. Se generarían cambios al Código Electoral, surgirían nuevos marcos legislativos, o es necesario crear nuevos marcos legislativos para concebir un poco el trabajo de esta instancia colegiada, del Tribunal Supremo Electoral, me refiero. Bueno, eso y más vamos a dedicar en el transcurso de este programa. Y es un gusto para mí recibir al diputado Mario Tenorio, diputado del Grupo Parlamentario de Gana, y también recibimos a Leonardo Bonilla, diputado no partidario. Buenos días, bienvenidos a República. Diputado Tenorio, qué gusto, bienvenido como siempre a este programa. Muchas gracias, Carlos. Un gran gusto estar acá en este programa compartiendo con usted y con Leonardo también en esta mañana, y aprovecho pues para saludar a toda la teleaudiencia de República. Gracias, diputado Tenorio, por tomar la invitación y estar con nosotros. Buenos días, diputado Bonilla, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos, buenos días, diputado Tenorio, buenos días al pueblo salvadoreño. Aprovecho para pedir siempre que seamos prudentes en el tráfico. Siempre me gusta hacer ese llamado de que seamos tolerantes en el tráfico para los que conducen. Creo que los que nos ven pues van hacia el trabajo, algunos en el celular y otros pues ya estarán en sus labores. Cada día es más intenso la dinámica, en este caso, de las calles, las actividades que se dan inician muy temprano, y es bueno siempre esta recomendación de que se haga de manera prudente, respetando las leyes de tránsito. Bien. Vamos a llevar en seguimiento un poco las propuestas de reforma que se presentaron recientemente en la Comisión de Reformas Electorales y Asuntos Constitucionales sobre algunas propuestas de modificación de las candidaturas no partidarias, pero también el registro que se harían y el conteo que se harían de los votos. Antes de llegar a ese punto, me gustaría iniciar con algo un poco más general, una amplitud un poco mayor, diputado Tenorio. ¿Usted considera que en este momento son las condiciones dadas para hacer reformas estructurales al sistema electoral? Es decir, se está hablando mucho y han surgido algunas propuestas de que se deben hacer cambios al Código Electoral, se deben de hacer cambios al trabajo del Tribunal Supremo Electoral y distinguir las instancias jurisdiccionales o sus competencias jurisdiccionales respecto a las administrativas. ¿Usted considera que estamos en el momento de hacer estas reformas más estructurales a la ley electoral? Bueno, Carlos, déjeme comentarle de que cuando comenzamos a hablar de reformas electorales, esto se podría decir que es casi permanente en la Comisión de Reformas Electorales. Es una comisión muy dinámica y en donde reformas a los cuerpos de ley que tienen que ver con la materia electoral siempre están ahí presentes. En este momento, recordémonos que el año pasado pues hubo elecciones de consejos municipales y de diputados y se establecieron algunas reformas previas al evento electoral. Posteriormente vinieron las elecciones presidenciales y también se trabajaron en algunas reformas que tenían que ver con dicha coyuntura. Sí. Ahora, yo creo de que este momento es oportuno para poder desarrollar algún tipo de reformas. Estamos prácticamente a 2 años, por llamarlo así, de menos, digamos, 22 meses del próximo evento electoral que será en el año 2021, y tenemos el tiempo suficiente para analizar, para considerar, para poder pensar bastante bien en alguna propuesta de reforma, ya sea reforma a la ley secundaria o ya sea una reforma a la ley primaria. En este momento ha habido algunas propuestas, yo no pude conocer a profundidad por motivos de incapacidad la propuesta que hacía Leonardo precisamente en torno a la reducción del número de diputados. Fue precisamente en el momento en que
me incapacitaron, en donde Leonardo estaba prácticamente presentando esa propuesta de reforma. Pero en estos últimos días se está hablando bastante de reformas relativas a la materia electoral. Sin embargo, quiero decirle, Carlos, que nosotros comenzamos en la Comisión de Reformas Electorales desde el año pasado a considerar alguna posibilidad de reformas precisamente por este entorno, sí, que estamos todavía con el suficiente tiempo para poder madurar una propuesta de esa naturaleza. Y nos ha estado apoyando mucho en la Comisión de Reformas Electorales el Instituto Republicano. Ellos nos han apoyado en visitas de trabajo precisamente para analizar la situación en materia electoral. Estuvimos el año pasado en Lima y a finales también del año pasado pudimos ir a México a conocer de primera mano la experiencia de este último país en materia electoral, y ahí nosotros consideramos una situación que es la base de, o para mí pues sigue siendo la base de esta propuesta de reforma electoral, y es lo relativo a la separación de funciones del Tribunal Supremo Electoral. Eso pasa por una reforma constitucional. Y quiero decirlo con mucha claridad, al menos la mayoría de los miembros de la Comisión de Reformas Electorales estamos viendo con buenos ojos esta situación. Es decir, a nosotros como miembros del Grupo Parlamentario de Gana sí nos interesa mucho que podamos hacer un esfuerzo en torno a la propuesta de reforma constitucional para poder separar las funciones del Tribunal Supremo Electoral, y ese es el punto medular de la reforma. Posteriormente yo he escuchado otras propuestas de reforma que se han derivado de esa, pero no sé si habrá, quiero confesarlo, Carlos, no sé si habrán algunos impulsos en cuanto a iniciativas para poder reformar lo relativo a las candidaturas independientes, para poder reformar lo relativo al voto cruzado, para poder reformar lo relativo al financiamiento de partidos políticos, pero hasta donde yo sé es de que esta propuesta de reforma electoral, el punto medular o esencial nace, el punto de despegue, por llamarlo así, es considerar una reforma constitucional que tenga que ver con la separación de funciones del Tribunal Supremo Electoral y asimismo revisar lo relativo a la ley secundaria en torno a las funciones del Registro Nacional de las Personas Naturales. Eso es elementalmente. Pero he escuchado, yo estuve la semana pasada, ya me incorporé la semana pasada en alguna medida de manera parcial a mis actividades, y estuve participando en un foro muy interesante en donde se trajo a dos doctores expertos en materia electoral. Uno nos visitaba de Costa Rica y el otro de Perú, precisamente para establecer sus puntos de vista y sus consideraciones en torno a esta idea. Es una idea la que se tiene porque no hay nada todavía en concreto en la comisión. Ha mencionado entonces el diputado Tenorio que uno de los puntos claves de reforma, o por lo menos que ha llevado secuencia en el trabajo de la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa, es las tareas administrativas y funcionales del Tribunal Supremo Electoral, buscar una separación de estas. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría escuchar al diputado Bonilla sobre si comparte que este es el punto principal de la agenda de reformas electorales, o han surgido una serie de propuestas que, lo voy a poner de esta manera, solo son satélites, están alrededor nada más, no son el punto principal. Si el punto principal pasa sobre el Tribunal Supremo Electoral y otro tipo de modificaciones. Regresamos en instantes.
Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando de propuestas de reformas electorales. Nos acompaña el diputado Mario Tenorio, del Grupo Parlamentario de Gana, y también Leonardo Bonilla, diputado no partidario. Usted puede interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Puede seguirnos en Twitter, @RepúblicaSB33, como puede ver en este momento en pantalla. También los amigos que están pendientes a través de la transmisión que tenemos en este momento por Facebook Live del canal 33. Sus preguntas, sus comentarios son bienvenidos para hacer más dinámica la interacción que tenemos en este momento con nuestros invitados. Diputado Bonilla, en el segmento anterior nos menciona el diputado Tenorio que uno de los puntos principales de la Comisión de Reformas Electorales es discutir las tareas del Tribunal Supremo Electoral, es decir, sus funciones jurisdiccionales con sus funciones administrativas, y también considerar el rol del Registro Nacional de las Personas Naturales. Ese es un punto clave que puede significar reformas constitucionales. Desde su perspectiva, ¿este es el punto principal de agenda o hay otra serie de elementos claves que usted considera que la reforma al sistema electoral se debe hacer en otra serie de insumos o de elementos? Bueno, antes que nada, quiero aprovechar para extender mis mejores deseos para su salud, diputado Tenorio. Gracias. Lo hemos extrañado en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Creo que la salud ante todo es lo más importante en este mundo. Hay que darle gracias a Dios. Bueno, antes que nada decirte de que tengo mi postura muy particular, por supuesto, como la tendrán cada uno de los grupos parlamentarios. Y soy un grupo parlamentario, aunque sea considerado un solo diputado. Y soy el único diputado no partidario. Recientemente yo presenté una propuesta de reforma al Código Electoral en el sentido de que se reduzca la cantidad de diputados. Esta es una propuesta pues, que obedece, más allá del clamor popular de que la gente lo exige, a obedecer con resoluciones de Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la ex plancha nacional, sí, que era un mecanismo de elección, pero que a la vez constituía 20 diputados que fueron repartidos dentro de los departamentos, y se dejó a un lado el concepto de plancha nacional, pero no a esos 20 diputados que constituían esa plancha nacional. Ok, eso está de lado. Creo que pues para los partidos políticos, y yo lo reconozco, no ha sido cómoda esta propuesta y ahora me mandan el vuelto. Ok, ya propusiste la reducción de diputados y vamos con el tema de los no partidarios. Y vamos a ver cómo legislamos a fin de que afectemos también las candidaturas no partidarias. Creo que es un tema más allá de lo legislativo, de lo justo, de caprichos. Como el mismo tema del enfrentamiento entre presidente electo y asamblea legislativa. El mismo tema. Pues en algún momento yo publiqué un tuit que decía de que parece que se está orquestando, decía literalmente, una agenda de reformas electorales a fin de demorar la propuesta de reducir el número de diputados y complicar la elección de más diputados no partidarios en las próximas elecciones. Había una primera plana de un medio impreso que decía votación mínima a los no partidarios. Y yo decía, una agenda de reformas electorales a fin de retrasar la reducción de diputados y complicar la elección de candidatos no partidarios. Y en efecto creo que es eso lo que se está orquestando dentro de la Comisión de Reformas Electorales. Sí, es cierto, el Tribunal Supremo Electoral tiene una complicación en cuanto a su administración, porque no se han separado las facultades del Tribunal Supremo Electoral en términos jurisdiccionales y en términos administrativos. Es decir, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tienen que ver si hay que comprar una garrafa de agua y hay que contratar a personal, y también hay que ver los temas electorales, fraude electoral en el tema de elecciones, organizar los procesos electorales, y eso creo que no debe de ser compatible. Sí, es cierto, y es parte de una reforma que hay que hacer. Pero hay otra serie de reformas que se han planteado, como el tema del voto cruzado, el tema de voto por planilla, entre otros que son parte de la agenda. Sin embargo, a mi criterio, y soy responsable en decirlo, ese es mi criterio, y puedo estar equivocado, por supuesto, pero creo que hay una agenda que va más motivada a afectar las candidaturas no partidarias a futuro. Después de que yo puse este tuit que decía que se estaba intentando legislar en contra de las candidaturas no partidarias, pues justamente, y eso fue el 10 de marzo, el 27 de marzo y el 28 de marzo los partidos políticos presentan dos propuestas de reforma, sí, una al Código Electoral y otra para el decreto 555 que da vida a las candidaturas no partidarias, en varios sentidos. Una en el sentido de
prohibir que se compartan las firmas entre candidatos no partidarios. Eso fue algo que posibilitó el que yo estoy dentro de la Asamblea Legislativa. El hecho de que entre varios candidatos pudiéramos compartir firmas porque por la ley no estaba prohibido. Incluso el Tribunal Supremo Electoral quiso no contar las firmas compartidas. Se interpuso un recurso ante Sala de lo Constitucional y se dijo, bueno, no está legislado eso, así es que pues, se le permite. Entonces ahora se quiere legislar en sentido de prohibirla. En otro sentido, el hecho de que se cuenten los votos de los no partidarios por planilla, tal y como se hace con los partidos políticos, y que por resolución de Sala de lo Constitucional el Tribunal Supremo Electoral debió acatar y contar los votos de los no partidarios como partidos políticos. Pero ¿qué pasa en este caso? Los partidos políticos presentan en la ventanilla de Asamblea Legislativa esta propuesta. Me imagino que todas las propuestas que presentamos los diputados son para favorecer al pueblo salvadoreño, pero esta se hizo en secreto. Si los partidos políticos o cualquier diputado presenta una propuesta en ventanilla, llama a los medios de prensa y dice, le vamos a poner otra oreja al cántaro para que no le cueste agarrarlo a la gente y poder levantarlo. Y hay que hacer con bombos y platillos alarde de lo que se está presentando porque estamos trabajando por el pueblo salvadoreño. 27 y 28 de marzo se presentan dos propuestas, ni siquiera el mismo día, dos, en el sentido de afectar a las candidaturas no partidarias en este sentido. Uno, que no puedan hacer coaliciones ni con candidatos no partidarios, ni partidos políticos. Obviamente eso pues le resta posibilidad de entrar a un candidato no partidario. El hecho de no compartir firmas reduce las posibilidades para que un aspirante a candidato pueda ser candidato. El hecho de contar los votos por planillas y que no se le sumen a los no partidarios, como sí se le suman a los partidos políticos, les resta posibilidad. Y el otro tema, hasta absurdo para mí, es el tema de la cuota de género. A un candidato no partidario, que es una candidatura unipersonal, no se le puede exigir cuota de género. Sos candidato y sos hombre, sos mujer. Pero acá se está planteando que si es candidato lleve una como suplente, una fórmula suplente a una mujer. Y si es candidata que lleve a un hombre. Entonces yo creo que la plataforma de las propuestas de reformas electorales van en el sentido de dañar las candidaturas no partidarias. No sé si me he tomado mucho tiempo, solo termino con decir quiénes han firmado las propuestas. Están acá para limitar las candidaturas no partidarias. Dice, Alberto Romero firmó de Arena, el doctor Norman Quijano, Guadalupe Vázquez de Gana, René Portillo Cuadra, que se dice promotor de las candidaturas no partidarias de Arena, Anabel Belloso del FMLN, Marcela Villatoro de Arena, Mario Ponce del PCN, Rodolfo Párquez del PDC, Guillermo Gallegos de Gana, Antonio Almendaris de PCN, Carlos Reyes de Arena, Lorenzo Rivas de Gana, Julio Fabián de Arena. Todos los partidos, a excepción del CD, han firmado. Con eso quiero terminar esta primera intervención. Hay un aspecto acá, bueno, que pone en discusión, ya que ponen en el debate y sobre la mesa, diputado Bonilla, estas propuestas de reforma que afectarían directamente a la inscripción de candidaturas no partidarias, el tema de carácter individual, el registro del voto también en particular, que fue otro de los asuntos que generó esa controversia y la intervención a través de instancias jurisdiccionales o resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Antes de tener la reacción del diputado Tenorio, quiero pedir en este momento que nos pongan en pantalla declaraciones que brindó hace algunos días el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Fernando Argüello Telles, en donde él daba una valoración respecto a las candidaturas no partidarias y su rol en la democracia. Escuchemos. Esa fue una decisión que nosotros, interpretando la resolución de Sala de lo Constitucional, tomamos. Personalmente, si me dicen, fortalece la democracia el tener diputados no partidarios, tengo mis serias dudas. Yo creo que no es la solución está en fortalecer el sistema de partidos políticos. ¿Por qué sus dudas? ¿Por qué sus dudas? Mire, hay diferentes experiencias en otros países donde las candidaturas no partidarias han llevado a involucrar a mafias, ha llegado a involucrar a muchos actos de corrupción. Pues hay que tomárselo en serio y pensar muy bien si realmente esta es una solución que va a permitir que crezca la democracia en el país o por el contrario que la mine. Bueno, ahí teníamos entonces las declaraciones del magistrado Fernando Argüello Telles del Tribunal Supremo Electoral y pone en discusión esto, ya que lo menciona el diputado Bonilla, diputado Tenorio, el rol de las candidaturas no partidarias, si pone en discusión o en debate si resultan favorables o no a la democracia, y más bien lo que hay que ver es modificar el sistema político. ¿Cuál es su reacción? Bueno, quiero confesar que no conocía, hasta hoy que he escuchado con detenimiento
a Leonardo ninguna de esas dos propuestas, ni la que se presentó el día 27 ni el día 28. Entendería que a principios de la semana pasada. Las desconocía esas propuestas de reforma. Recordémonos que lo relativo a las candidaturas de ciudadanos no partidarios para poder participar en elecciones surge de una decisión de la Sala Constitucional anterior. En algún momento la Sala Constitucional interpretó la Constitución de la República y después de ese análisis establece una decisión y es dar luz verde a la participación de ciudadanos no partidarios o no vinculados con partidos políticos, que no representan a partidos políticos. Hubo muchas decisiones de la Sala Constitucional que vinieron a trastocar el sistema electoral. Yo creo que mucho tuvo que ver la actuación de la Sala Constitucional para tener en este momento algunas modificaciones a la ley secundaria que vinieron, insisto, a trastocar el sistema electoral salvadoreño. Entre estas, la decisión de la participación de los candidatos no partidarios. Una decisión de la Sala Constitucional pues debe de acatarse. Recordémonos que aquí no hay ningún otro tribunal que pueda contrariar esa decisión judicial. Y en base a esa circunstancia, en la Comisión de Reformas Electorales se trabajó, pero quedaron algunas situaciones prácticamente sin legislar. Quedaron algunas situaciones sin legislar y la sala traslada, entiendo yo, algunas facultades al Tribunal Supremo Electoral para efectos de que éste tomara la decisión en torno a la ponderación de los votos de los candidatos no partidarios, que es, y con mucho respeto a Leonardo, el único punto en el que yo no estoy de acuerdo. El único punto en el que yo no estoy de acuerdo, de los que acaba, y conociéndolo nada más con la lectura que Leonardo le acaba de dar a las piezas de correspondencia. Sí, definitivamente no le veo ninguna razón a la propuesta de la cuota de género. Está fuera de contexto, está fuera de toda lógica, pero habría que analizar algo otras situaciones. En el plano particular, lo único es con lo que yo no estoy de acuerdo, que yo no comparto, es la forma de ponderar los votos para efectos de establecer las candidaturas de los candidatos no partidarios. Ahora, ¿será a través de una reforma? Y ahí hay que verlo con detenimiento. Y volvemos al punto de partida, Carlos. Sí. Tenemos el tiempo para considerar este tipo de situaciones que son ahora producto, si bien es cierto, de una decisión de Sala Constitucional, pero que derivó en reformas a la ley secundaria. Okay. Y tenemos el tiempo para analizarlas. Porque vuelvo, y aquí viene la pregunta, si una decisión judicial establecida por Sala Constitucional, nosotros podemos desarrollar una reforma producto de una decisión de Sala. Entonces habrá que ver si tenemos esos alcances, habrá que ver si los tenemos. Esto yo lo analizo, y son dos iniciativas, llamémosle nuevas, es decir, que yo no las conocía, pero que también pues son nuevas, diferentes a la propuesta de reforma constitucional. Y también aquí voy a disentir de la opinión de Leonardo, porque esta situación de la separación de funciones del Tribunal Supremo Electoral en administrativas y jurisdiccionales la venimos trabajando prácticamente desde el año pasado.
llamémosle así, o conociéndola desde el año pasado. Y yo no veo, yo decía, ¿por qué Leonardo está diciendo eso? ¿Verdad? De que se está como manejando una cortina de humo para efectos de perjudicar las candidaturas no partidarias, porque yo desconocía esa situación, pero insisto, es una propuesta de reforma que hay que analizarla detenidamente. Tengo que irme a la pausa, pero me llama mucho la atención esto. Como mencionaba el diputado Bonilla, es una propuesta de los diferentes grupos parlamentarios, a excepción de Cambio Democrático esto. Y la pregunta deriva de esto es, ¿se quiere obstaculizar mayor participación de ciudadanos a través de candidaturas no partidarias o ponerles más filtros para competir en elecciones legislativas del 2021? Vamos a discutir eso tras la pausa. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos hablando de propuestas de reformas electorales. Están conmigo el diputado Mario Tenorio del Grupo Parlamentario Gana y también Leonardo Bonilla, diputado no partidario. Tenemos una serie de comentarios que están llegando a nuestras redes sociales sobre este tema. El agradecimiento a cada una de las personas que están a la expectativa y pendientes de esta transmisión, y también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, República SB33 en Twitter, y también como lo estamos transmitiendo en este momento por Facebook Live. Antes de seguir con los comentarios y las reacciones de los diputados, quiero aprovechar otro comentario, otro audio del diputado Mario Ponce, en donde da una reacción sobre el tema de los registros que se pueden hacer de los votos que se dan, en este caso, a las candidaturas no partidarias. Escuchemos. La elección, los votos emitidos a favor de un candidato independiente tienen que ser votos que él se ganó. Pero no puede haber un candidato A, la suma del candidato A, del candidato B, del candidato C, del candidato D, ¿vean? Sumándosele los votos. ¿Por qué? Porque de hecho se entiende que cada candidatura independiente es una plataforma legislativa diferente, ¿correcto? Y te pongo el ejemplo, ¿qué pasa con el candidato A si propone el aborto? Es una agenda diferente, ¿vean? Y otro que esté en contra del aborto. ¿Y por qué le vas a sumar los votos del que esté en contra del aborto al que propone el aborto? Entonces, me voy por esa vía. O uno propone el matrimonio gay y el otro propone no matrimonio gay. ¿Por qué tenés que sumarle los votos de uno o de otro? Cada uno es independiente de otro. Pues eso es lo único que se debe arreglar. Pero que ya no se le sumen los votos del candidato A, B, C, D, sino que sean los votos exclusivamente que sacó ese candidato en las urnas para la circunscripción electoral departamental. Bien, entonces ahí tenemos las declaraciones del diputado Mario Ponce sobre esta propuesta de reforma que se presentó días atrás, el 28 de marzo, y era la que describía el diputado Bonilla. Leo textualmente, menciona la reforma que se quiere hacer a los literales B y C del artículo 217 del Código Electoral. En el caso de los candidatos y candidatas no partidarios, resultará electo quien o quienes con los votos directos hacia su candidatura haya obtenido el cociente electoral determinado para su circunscripción. En ningún caso pueden sumarse a una candidatura no partidaria los votos obtenidos por otra candidatura del mismo tipo. Básicamente se está hablando de la votación va a ser individual y no se va a hacer la sumatoria en planilla, en función también un poco tratando de comprender el argumento del diputado Ponce, es porque cada una de esas candidaturas pueden perseguir finalidades ideológicas distintas, diputado Bonilla. Entonces, en este caso, ¿cuál es su reacción, su contrapropuesta a este mecanismo? Porque básicamente lo que se quiere acá legislar son votos directos hacia una candidatura y no se pueden sumar como en principio se hizo en las elecciones pasadas. Bueno, como te lo digo, para comenzar pienso y sigo pensando que las propuestas de reforma son en el sentido de debilitar la posibilidad de que ciudadanos que no pertenezcan a partidos políticos opten a llegar a la Asamblea Legislativa. Empecemos por el argumento del del diputado Ponce, que es congruente con el del magistrado Telles, y se ha agarrado de ejemplo el tema del aborto y antiaborto para poner un parangón
sobre la propuesta. Y dicen, ¿cómo es posible que se le sumen los votos a un candidato pro aborto de un candidato que es antiaborto? ¿Acaso la agenda legislativa de los candidatos gira solo en torno a un tema en particular? Pena de muerte, aborto, matrimonio gay. Esa es una postura particular de cada candidato. En Arena no pasó, pues. Y no, Arena es un partido ultraconservador, y el exdiputado Johnny Wright estaba a favor de 2 causales del aborto dentro de un mismo partido político. ¿Podés obligar a los candidatos a pensar exactamente igual? No podés. Deje de lado ese argumento, diputado Mario Ponce. Y por otra parte, si queremos legislar esa situación, pues en México, si no me equivoco, existe la posibilidad de establecer listas separadas. Candidatos no partidarios de izquierda, candidatos no partidarios de derecha, vámonos por ese lado. Pero acá en El Salvador existe también el voto cruzado. Yo puedo votar, o el ciudadano puede votar, por un candidato de Arena y uno del FMLN. Posiciones ideológicas contrapuestas. Y entonces, si podemos votar por posiciones ideológicas contrapuestas, ¿por qué no votar o sumar los votos de los no partidarios? O sea, porque si yo pienso diferente a otro candidato no partidario en un tema, ¿es la agenda de los 2 candidatos? No. Entonces, eso lo dejamos de lado. Sobre el magistrado Telles decía que se pueden constituir mafias por parte de los candidatos no partidarios, y lo comparto. Tiene razón, magistrado Telles, como ha sucedido en los partidos políticos. Diputados, exdiputados narcotraficantes. Si hasta en los partidos políticos, que son instituciones que tienen mecanismos de control, ha sucedido, ¿cómo no puede suceder en los candidatos no partidarios? Y hay que establecer todos los candados posibles para que en los candidatos no partidarios no vaya a infiltrarse un mafioso. Dice el magistrado Telles, o no sé si lo decía el diputado Ponce, es que la solución no son los candidatos no partidarios. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Fortalecer a los partidos políticos, y yo estaré dispuesto a dar mi voto para que se fortalezcan estos institutos. Si es que son los partidos políticos unas estructuras que deben darle garantía a la población en temas democráticos. Las candidaturas no partidarias deberían de ser irrelevantes si los partidos políticos tienen la confianza del electorado. Y yo no estaría aquí si los partidos políticos tuvieran la confianza del electorado. Tiene razón el magistrado Telles, pero mientras tanto, pues hay que fortalecer la democracia dando la participación a los candidatos no partidarios. Antes de escuchar al diputado Tenorio, porque me llama la atención y me gustaría escuchar su análisis sobre esta propuesta que se hace, el tema de la identidad ideológica, porque se basan también en el voto razonado del magistrado Armando Pineda cuando el tema de la sentencia en particular de las candidaturas no partidarias. Pero antes, Luis Portillo le pregunta, ¿cómo es posible que el diputado no partidario Leonardo Bonilla, por un lado, sí quiere que sean contados los votos como una planilla, que es un poco lo que estamos hablando en este momento, pero para la cuota de mujeres, ahí sí no son planilla? Pregunta. Bueno, definitivamente decir que estoy totalmente de acuerdo con el tema de género, pero no impuesto. Las mujeres tienen mucha capacidad y quizás en algunos casos mucha más que los hombres. Deberían de haber más candidatas no partidarias. El problema es que te lo quieran imponer, 1. Y 2, que las candidaturas no partidarias son unipersonales. La fórmula suplente es parte de lo que constituye una candidatura. Es como que me pidan a mí que tenga por fuerza un hijo varón y una hija mujer. Eso es absurdo. Ahora, eso no afecta a las candidaturas no partidarias, y si esta reforma prospera, pues hombre, no le veo ningún problema. Pero creo que es más probable que del 28 de marzo que se hicieron estas propuestas de reforma contra las candidaturas no partidarias, estas sean aprobadas, es más probable que estas sean aprobadas antes que la misma reducción de diputados que yo propuse con anterioridad. Y esto está agendado para la Comisión de Asuntos Electorales de este entiendo que hoy día, en la mañana van a hablar. en la que, por supuesto, estaré presente no para defender mi derecho como candidato y diputado no partidario, sino el derecho de los futuros candidatos no partidarios, porque a mí, te diré, no me afecta. Si estas reformas se aprueban, creo que con la popularidad que hemos alcanzado, yo tendré las firmas sin mayor problema para las próximas elecciones y tendré los votos necesarios, pienso yo, si este fuera el día de la elección, los votos necesarios para el cociente y posiblemente hasta más. No quiero ser soberbio, quiero pensar en que las elecciones fueran mañana, tendría hasta más de los votos necesarios para el cociente. Eso quiere decir que yo podría ser diputado en la próxima elección. Pero ¿y qué voy a hacer yo solo en la próxima elección, igual que en esta elección? Mi intención y la intención de muchos ciudadanos es que se fortalezca con un mecanismo de democracia a las candidaturas no partidarias a futuro.
Si a mí me interesara ser el único diputado no partidario, pues no estuviera aquí peleando por estos derechos. Ahora, uno de los elementos que se ha mencionado y aparece en el razonamiento del diputado Ponce, quiero consultarle, diputado Tenorio, si usted comparte o no ese aspecto, es la identidad ideológica, porque se menciona en la propuesta, en la pieza de correspondencia que se presentó hace unos días, se menciona, al brindar un trato igualitario entre candidatos partidarios y no partidarios, no se debe perder de vista, y lo cito textual, los primeros participan en un listado o planilla entre quienes existe una identidad ideológica, lo que para los segundos no puede entenderse como el sometimiento de estos, y el elector a beneficiar con los votos recibidos por otros candidatos no puede existir coincidencia ideológica, es decir, se traduce en un fraude para el elector, según lo plantea en esta reforma, usted en esta propuesta. ¿Usted considera que en el caso de los no partidarios se les está pidiendo separados el conteo, el registro de sus votos, no como planilla por un tema de identidad ideológica, pero entre los partidos políticos pueden existir hasta diferencias y votos diferenciados sobre temas en concreto? A eso iba precisamente, Carlos. Si no, veamos ahora cómo está Arena. Si no, veamos ahora en este momento cómo está Arena, y esto es público, la diferencia de posiciones ya entre un grupo de diputados, miembros del partido Arena, y otro grupo, ¿verdad?, que no comparten en algún momento algunas posiciones de estos diputados. Entonces, el ejemplo más claro es eso, es un poco como complicado. Yo sí, insisto, no estoy de acuerdo con la forma en que se están, para que la gente lo entienda de manera perfecta, contando los votos de las personas que participan como diputados no partidarios, como candidatos no partidarios. Leonardo acaba de manifestar una situación y hay alguna contradicción con sus manifestaciones, porque él dice de que se me vea como un candidato independiente, como en efecto lo es. Entonces, esa independencia también debe de trasladarse en el momento del conteo de los votos. Es que aquí esto es antes de esas propuestas de reforma yo venía escuchando mucha inquietud e inconformidad con esa situación. Sí. Usted participa como candidato no partidario de manera independiente. No obstante, la Constitución de la República, en algún artículo, palabras más, palabras menos, dice que el único vehículo para poder llegar al poder son los partidos políticos. Pero bueno, ya esa es decisión de la sala. Sí. Decisión de la sala. Entonces, la acatamos y se establecieron los mecanismos legales para la participación de los candidatos no partidarios. Entonces, aquí el problema que se ha venido generando es este, y voy a poner el ejemplo con todo respeto de Leonardo, porque es la figura visible en torno al tema. Leonardo Bonilla participa, ¿verdad?, como candidato no partidario de manera independiente, pero hay 20 personas más que, cumplidos los requisitos establecidos en este momento por la ley, sí, son inscritos en el Tribunal Supremo Electoral. Y cuando se cuentan los votos, si no estoy equivocado, se hace la sumatoria de todos los candidatos que participan. Como una planilla. Correcto, correcto. Entonces, esa es la contradicción. Entonces, yo estoy participando como candidato no partidario de manera independiente, ¿verdad? Pero al momento de establecer el conteo de los votos o la forma en cómo se ponderan estos, viene y ya no se hace de esa manera. La lógica me dice que si esta persona participa de manera independiente, establece sus puntos de vista, su corriente de pensamiento la traslada de manera independiente, de esa forma deben de contarse los votos. Es decir, y no se está dando en este momento. Esa es la inquietud de los diputados. Y es el único punto, Carlos, y se lo dejo bien claro,
y Leonardo ya está conociendo mi posición en torno, no obstante no conocer a profundidad esas propuestas. Es el único punto, yo lo dije desde un principio, con el que yo tengo bastante dudas. Por lo demás, definitivamente y lo repito acá, es absurdo que a un candidato no partidario se le esté solicitando una cuota de género. Ahí quizás, como lo decíamos, extra cámaras podrá interpretarse de que le quieren exigir de que su fórmula, ¿verdad?, sea, en el caso de Leonardo, tendría que ser una mujer, pienso yo. Pero si se van a conocer estas propuestas ahora en la comisión, ahí vamos a estar presentes para darle análisis. Tengo que hacer la pausa, pero han llegado una serie de comentarios a través de nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. El agradecimiento a las personas que están pendientes y las leemos tras la pausa. Volvemos en instantes. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando sobre propuestas de reformas electorales y específicamente piezas de correspondencia para hacer modificaciones en el Código Electoral y en el decreto específico que habla del tema de las candidaturas no partidarias. Hablamos con el diputado Mario Tenorio del Grupo Parlamentario de Gana y el diputado Leonardo Bonilla, diputado no partidario. Han llegado una serie de comentarios a través de nuestras redes sociales en la transmisión de Facebook Live. Voy a leer varios de ellos que han estado llegando en el transcurso de estos minutos para que nuestros invitados lo puedan tener presentes y reaccionar en esto. Y también un poco en función del comentario que daba el diputado Tenorio en el segmento anterior, que pone en debates cómo se puede hacer un conteo, un registro del conteo de los votos para las candidaturas no partidarias. Bueno, Manuel Navidad dice: necesitamos reducción de diputados. Paul Steiner pregunta: que un representante electo le tenga miedo a estar con el pueblo que representa es totalmente inexcusable. Francisco Hueso menciona: ¿por qué no se vota en distritos electorales? Si hay voto residencial es visible, de tal forma por distrito se pueda competir. Wilber Escobar Jiménez menciona: es imposible que un ciudadano se afilie a otro ciudadano. La firma solo constituye una autorización, un respaldo para que un ciudadano pueda participar como no partidario, que ese es otro de los elementos que hay que tener en consideración de la propuesta de reforma que se quiere hacer a través de las disposiciones de postulación a las candidaturas no partidarias. Leo esta primera parte de comentarios, tengo las reacciones de nuestros invitados y luego leo otra cantidad de comentarios que han llegado a través de nuestras redes sociales. Diputado Bonilla, uno de los puntos acá, y con eso empecemos para llevarle seguimiento a los comentarios de los amigos y amigas que han tenido la gentileza de interactuar con nosotros, es qué se puede hacer con el tema del conteo. Si la decisión que se tomó por el Tribunal Supremo Electoral, que es lo que hablábamos antes de entrar al aire, era ponerlo como una forma de planilla y hacer el conteo de esa manera, ¿qué alternativa se puede dar un poco en justicia de las características de las candidaturas no partidarias, que no constriña a los partidos políticos, pero también por otro lado que no ponga en desventaja a las candidaturas no partidarias en favor de las propuestas de los partidos? Primero, hay que separar los conceptos. Una cosa es candidaturas no partidarias, como legalmente lo son, y otra cosa es candidaturas independientes. Es un concepto genérico que se ha adaptado. ¿Soy un diputado independiente? Pues eso es relativo. Eso es relativo. Yo dependo definitivamente de mis electores y de la sociedad en general, que aunque no hayan votado por mí, me demandan. Entonces, desde ahí ya pierdo independencia. En el futuro, Dios no quiera, hayan candidatos financiados por sectores económicos en particular, ¿qué tan independientes serán de sus financistas? Habrá que ver. Ahora, legalmente son no partidarios. Y lo único que significa ser no partidario es no estar dentro de un partido político. Eso no te limita a cualquier otro derecho. Estás participando dentro del marco de la democracia con, debería de ser, los mismos derechos, las mismas atribuciones. Y desde ahí yo disentiría del diputado Tenorio en el sentido de que los votos no se van a contar independientes, porque no existe el concepto legal de candidatos independientes. Son no partidarios, es decir, hay que contar los votos. Este es de partido, este no es de partido. Independiente los votos. Es que el concepto de independiente no existe. Es una forma de llamar a las candidaturas no partidarias. Pero lo hablábamos fuera en la pausa. ¿Cómo es posible? Y esto lo voy a decir responsablemente, no me consta, pero he escuchado y habría que entender si el partido Nuevas Ideas se constituyó dentro de sus estatutos como un partido
pluralista, cuando la ley, entiendo, señala, debe de establecer una línea ideológica a la que responde tu partido. En el caso de Arena entiendo que sus estatutos dicen que es un partido de derecha y con todos sus argumentos, y en el caso del FMLN dice que es un partido de izquierda, y cada partido tiene, Gana me imagino dirá que es un partido también de derecha, pero estableces tu línea ideológica. En el caso de Nuevas Ideas he escuchado que dice que es un partido pluralista. Si ese es el caso, entonces, ¿por qué se le exige? Si se reconoce por el Tribunal Supremo Electoral a un partido pluralista, ¿por qué se le exige no sumar los votos a los no partidarios si hay una corriente pluralista? Uno de izquierda, uno de derecha, uno de centro izquierda, uno de centro de derecha. No tendría lógica. Así es que en ese sentido quiero decirte que no compartiría el mismo tema del voto cruzado que se quiere eliminar en esta ocasión. Ya vamos a hablar de es eso. una aberración. Pero te voy a decir por qué es una aberración eliminarlo. Uno, complica más el sistema electoral salvadoreño. Definitivamente que el voto cruzado es un dolor de cabeza para el Tribunal Supremo Electoral y no lo voy a negar. Pero somos uno de los países más democráticos con también el sistema electoral más complicado del mundo, según el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Pero eso implica que si no existiera voto cruzado, quizás no existiera un diputado independiente en la Asamblea Legislativa, porque los no partidarios no tienen un voto duro. Si cuando me postulé y nos postulamos otros candidatos no partidarios, resulté electo con el voto de gente que votó por diputados de Gana y dijo, bueno, a este Leonardo también, o a este fulano no partidario también. A alguien que votó por un candidato de Arena y dijo, este también se mira bonito, o su propuesta me pareció, o las razones que sean. A alguien que votó por un candidato del FMLN dijo, también estos que están por aquí, ¿verdad? Les vamos a dar el voto. Producto del voto cruzado que favorece no solo a los no partidarios, sino también a los partidos minoritarios. En ese caso, antes de escuchar al diputado Tenorio, entonces, diputado Bonilla, desde su perspectiva, el conteo de los votos para los no partidarios se debe mantener como planilla, digamos, si no fuera en este caso, ¿cuál fuera la alternativa? Pero que sea en proporción y justa para los candidatos no partidarios y no se les mida, lo voy a poner de esta manera, con las mismas condiciones de los partidos políticos, porque están en distintas condiciones de competencia. En resumen, para conocer la postura del diputado Tenorio, en resumen, simplemente acatar la resolución de Sala de lo Constitucional, que no dice que se nos sumen los votos, y no dijo la Sala de lo Constitucional, póngase en ventaja a los no partidarios. Resolución de Sala de lo Constitucional que dicen, equipárense las condiciones de los no partidarios a los candidatos de partido político. Es decir, si se quiere regular sobre los no partidarios para que se les cuenten los votos uno por uno y no se les sumen, totalmente de acuerdo, siempre y cuando sea equiparado con los partidos políticos. Es decir, entonces también que se les aplique el mismo método a los partidos políticos para estar en igualdad de condiciones, que cada candidato reúna la cantidad de votos necesarios para acceder a la Asamblea Legislativa y no que se le sumen los de otro candidato. En resumen, esa sería la alternativa. Diputado Tenorio, ¿cuál es su reacción sobre esto? Y quiero retroalimentar un poco los comentarios que nos han llegado de nuestros amigos, el de Manuel Navidad, que piden reducción de diputados, Francisco Hueso, y por qué no buscamos el tema de los distritos para hacer más efectivo la votación, y el comentario de Wilber Escobar, que menciona que es imposible que un ciudadano se afilie a otro ciudadano solo por la firma que le da de respaldo a una candidatura no partidaria. Bueno, esto es sumamente discutible. Yo quiero también partir de un parámetro muy elemental. Sí. Lo que se persigue es el fortalecimiento de la democracia en el país. Es decir, nosotros, y Leonardo ha dicho una situación muy importante también, se debe de fortalecer el sistema de partidos políticos en El Salvador. Yo estoy muy claro y muy consciente que los partidos políticos como instituciones no generan confianza en la población. Y esa es la gran realidad. Los partidos políticos como instituciones no generan confianza en el ciudadano salvadoreño. Hay que reconocer eso. Sin embargo, por la misma Constitución, los partidos políticos van a seguir existiendo a lo largo del tiempo, a menos que haya una extraordinaria reforma electoral en ese sentido. Es decir, si estas instituciones van a perdurar en el tiempo, la preocupación de
no solo los miembros de los partidos políticos, sino que también de todos los ciudadanos, es que se fortalezca el sistema de partidos políticos. Fortaleciéndose el sistema de partidos políticos, consecuentemente se consolida y se fortalece la democracia en el país. Insisto, ahora ya está la figura del candidato no partidario. Y probablemente en este momento haya que desarrollar algunos cambios en torno a esa situación para ordenar el funcionamiento de esta figura. El candidato no partidario ya está, sí, definitivamente, y en el sistema electoral salvadoreño es una situación que, no obstante ahora tenemos al primer representante, que es Leonardo, esto tendrá que continuar, pero hay que ordenar esa circunstancia, y precisamente fue el Tribunal Supremo Electoral el que desarrolló el mecanismo en base a la resolución de la Sala Constitucional. Sí. Es cierto, no fue la Sala, fue el Tribunal Supremo Electoral el que interpretó de esa forma, el que estableció ese mecanismo producto de la reforma constitucional. Entonces ellos dijeron, a los candidatos a diputados no partidarios, el conteo de votos se va a hacer de igual manera que a los partidos políticos. Para mí, un error, porque yo vuelvo y repito, no obstante la posición de Leonardo, los candidatos no partidarios, quieras o no, y tampoco ahí estoy en un 100% de acuerdo con Leonardo, quieras o no, son independientes. Son independientes porque no dependen de las posiciones o decisiones de un partido político. Correcto, y yo comprendo lo que trata de decir Leonardo. Nosotros nos debemos a la población, nosotros nos debemos al pueblo que nos eligió, y de hecho, cuando uno llega a la Asamblea Legislativa, yo soy diputado del Departamento de La Paz, pero no tengo la obligación, o no llego pues solo a legislar por el bienestar de los ciudadanos del Departamento de La Paz, sino que me convierto ya en un legislador que tiene que preocuparse por ver cómo resuelve a través del manejo de leyes, de reformas a leyes o de decretos, la situación a nivel nacional. Entonces yo insisto, tendríamos, y debe de verse esto no de manera acelerada, debemos de verlo con mucho detenimiento, lo relativo al conteo de los votos. Ahora, con lo del voto cruzado, yo pienso que la actitud de los diputados o el punto de vista de los diputados en este momento es por la forma tan difícil, la forma tan complicada del conteo de estos votos que los ciudadanos no terminan de comprender. Tengo que hacer la pausa, diputado Tenorio, pero al regresar vamos a discutir este tema, porque ha sido otro que ha generado reacciones, las listas abiertas, si se cambian, si no se hacen, si va en consonancia a la resolución de la Sala de lo Constitucional, si puede vulnerar principios constitucionales. Esto discutimos tras la pausa. Regresamos. Seguimos platicando de las reformas electorales. Han llegado una serie de comentarios a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook. Por ejemplo, Rafael Hernández Cisneros menciona: la Sala de lo Constitucional determinó que los candidatos no partidarios son constitucionales. ¿Ahora quieren ir hacia atrás en la democracia? No, eso no lo debe permitir el pueblo. Juan Valiente también manda un tuit, dice: lo ideal es que se elimine el conteo por partido y se haga solo por candidatos, los más votados, que sean los elegidos para ser
diputados. Son algunos de los comentarios que han llegado a través de Twitter, pero también a través de Facebook. Por ejemplo, Renato Ángel: no pueden quitar la participación de los independientes. Es una cláusula de la Constitución y esto se da en todos los países donde hay democracia. Eduardo Gutiérrez menciona: el único que ha promovido propuestas que nos agradan en beneficio del pueblo es el licenciado Bonilla. Francisco Hueso menciona: es posible el voto por distrito electoral, es decir, dividir cada departamento en regiones políticas para que se pueda participar un diputado, ya sea de partidos o no partidarios. Son algunos de los comentarios que nos han llegado en este momento. Quiero aprovechar y vamos a utilizar un último audio, que son declaraciones de la diputada Anabel Belloso del FMLN, en el cual da un posicionamiento sobre el tema del denominado voto cruzado, pero en el fondo es las listas abiertas. Escuchemos. Mire, acá también es otro tema de los que nosotros hemos enlistado en las prioridades. Cuando vemos los reportes o los informes de las misiones de observación, vemos cómo al evaluar el voto cruzado se identifica que no ha sido de mayor impacto. El porcentaje de participación a través de esta forma de votación no es considerable. Además, tenemos que ver si realmente la población lo identifica como una opción o solamente fue pues a partir de alguien que lo propuso, lo exigió y que la sala dio también una sentencia y nosotros tuvimos que legislar su aplicación. Yo creo que hay que analizarlo, así como ese, otros temas que también hemos puesto nosotros en la agenda que habrá que analizar en los próximos meses, como el caso de los no partidarios. Bueno, entonces ahí tenemos las declaraciones de la diputada Anabel Belloso del FMLN. Diputado Bonilla, ¿cuál es su postura sobre el tema de las listas abiertas? Aquí se está mencionando un poco el hecho que se valoren, se consideren su registro y su conteo por la complejidad que esto tiene. Mencionaba el diputado Tenorio en el segmento anterior y el tuit que nos ha llegado del exdiputado Juan Valiente, que lo ideal es eliminar el conteo por partido y esto solo se haga por candidatos. El que tenga más votos se va a convertir en diputado o diputada. Yo trasladaría la pregunta al soberano que nos está viendo, el que decide. ¿Qué prefiere? ¿Tener la posibilidad de elegir a su gusto, a su criterio, candidatos de diferentes partidos políticos? Porque lo puede hacer si quiere solo por un partido político, por una corriente ideológica en particular. No tiene por qué dividir el voto, no está obligado, es una opción. A mi criterio personal creo que eso fortalece la democracia, uno, y dos, fortalece la posibilidad, más allá de los candidatos independientes que hablamos fuera de la pausa, no son la solución a los problemas legislativos, a los problemas de país, fortalece la posibilidad de que podamos tener una asamblea más pluralista y con representación de pequeñas minorías. ¿A qué me refiero con pequeñas minorías? Es partidos políticos pequeños. Por eso digo, más allá de los independientes, partidos políticos que pues no tienen la estructura, los recursos para financiarse, pero que optan a representar a la población salvadoreña, más allá de si lo hagan bien o mal, pues, pero constitucionalmente existe esa obligación de representar a minorías también. Entonces, digo yo, el voto cruzado no debe de eliminarse, no por no partidarios. Es que aquí no se trata de que los no partidarios sean la solución. Y lo hablábamos fuera de la pausa. ¿Qué pasa con los no partidarios? Simplemente no tienen un partido político. Existe la posibilidad que se vean cooptados por el narcotráfico, por el crimen organizado, por supuesto que existe. Y hay que tener cuidado y hay que poner todos los candados, y me voy a prestar en la Comisión de Asuntos Electorales a ponerle todos los candados posibles, no para la participación de no partidarios. A eso me estoy oponiendo con estas propuestas. Y estas propuestas no van en el sentido de regular el tema de poner candados al crimen organizado, sino de que el ciudadano participe. Estas van en contra suya, estimado ciudadano. Pero son las reformas a las candidaturas no partidarias, la agenda que exigen ustedes. No deberíamos de estar hablando de candidaturas no partidarias ahorita. Deberíamos de estar hablando del tema del agua, del tema de pensiones, de otros temas que realmente le interesan al que está atrás de esa pantalla. No de este debate, no de dónde va a ser la toma de posición del presidente, toma de posesión del presidente, no de temas irrelevantes que nos tienen en un enfrentamiento estéril. Estos no son temas de debate. Sin embargo, los partidos políticos, y yo lo dije, esto lo presentaron, estas propuestas en contra suya, no en contra mía, en contra suya las presentaron calladitos, no llamaron a los medios de comunicación y tampoco los partidos políticos quisieron un diputado en particular echarse el muerto, como dicen, ¿verdad? No, si firmás vos, firmo yo y firmamos todos, ¿verdad? Para que le caiga el muerto parejo. Firmaron todos los partidos políticos, exceptuando el CD, lo he dicho siempre porque no lo veo en la lista,
pero ¿esta es la agenda legislativa? Creo que no. Hay un aspecto acá de lo que menciona el diputado Bonilla, diputado Tenorio, al final es cómo modificar las reglas de cómo tener acceso al poder y la toma de decisiones, es decir, a cargos de elección popular en el caso de las diputaciones. Leo unos comentarios que nos han llegado acá. Rafael Hernández Cisneros menciona, si en una papeleta se vota por un candidato no partidario y se vota por uno del PCN, otro de Arena y otro del FMLN o de Gana, ¿cómo se contarían los votos? La verdad es que el conteo debería ser parejo, ya que voto por rostro, cosa diferente el voto por bandera. Y Paul Steiner nos manda otro mensaje, dice, el concepto del voto cruzado es empoderar a los ciudadanos a escoger sus candidatos que los representarán en la Asamblea Legislativa. Los partidos no deben existir, solo representantes electos sin mandato imperativo, legislando para el pueblo. El conteo se resuelve con tecnología y con voluntad. Su reacción, diputado Tenorio. Lo voy a contestar como abogado. Y voy a mencionar una frase a la que nos acostumbramos tanto hace algunos años. Le guste o no le guste, el sistema de partidos políticos está salvaguardado por la Constitución de la República. Entonces, en este momento, eso es lo que tenemos legislado por la ley primaria. Y en tanto no haya una reforma constitucional, definitivamente se va a continuar votando por partidos políticos. Se ha visto en los últimos años un porcentaje muy interesante de personas que no marcan la bandera política, sino que marcan el rostro del diputado. Sí. Pero contra toda esa circunstancia siempre son más los votos que se obtienen a través de la bandera que del rostro del diputado o del candidato en este caso. Entonces esa situación definitivamente al estar establecida en la Constitución no podemos cambiarla. Eso por un lado. ¿Se puede cambiar? Sí, pues a través de una reforma constitucional y todo el proceso que esta conlleva. Sí. Ahora, esta situación del voto cruzado, nosotros lo vemos, o muchos lo estamos viendo, yo creo que Leonardo lo ha mencionado, por la dificultad y por lo engorroso que significa para el ciudadano estar contando esos votos. Y ya vamos para el 2021 a la misma experiencia que se tuvo precisamente en el 2015, que se comenzó el conteo a las 5 de la tarde, porque se incorporaron también los diputados del Parlamento Centroamericano y eran las 3, 4 de la madrugada y todavía el ciudadano que participa en las juntas receptoras de votos estaba contando votos. Entonces, esta situación de una u otra forma complica, pero ¿quién tiene una propuesta en sus manos para que esto pueda cambiar? Los diputados. Si yo me recuerdo perfectamente cómo nos dio a nosotros que hacer este mecanismo de estar contando votos fraccionados, cómo los íbamos a fraccionar, cómo se iban a calificar, cómo se iban a contar. Esto fue algo muy complicado. Pero ahora con la experiencia que ya se vivió, bueno, con 2 elecciones, ya la situación, creería yo que nos da insumos, esta misma circunstancia, para poder desarrollar alguna propuesta de reforma. ¿Y usted qué opina, diputado Tenorio, de la propuesta de en listas abiertas totalmente y ya no el tema de la bandera como tal, la discusión que eso genera y quedarse solo por el tema de los contraviene la Constitución? ¿En qué sentido? En el sentido de que eso mismo, lo que decíamos al principio, que se habla de que los partidos políticos prácticamente son el único vehículo para poder accesar al poder. Entonces estaríamos contraviniendo eso definitivamente. Yo no digo que no se puede dar, Carlos. Hagamos una reforma entonces constitucional para, valga la redundancia, reformar este artículo y, pues si eso procede, tendría que darse. Pero en este momento no, porque sería una contravención al precepto constitucional. La Sala Constitucional no se atrevió a hacerlo, porque sabía perfectamente. Entonces, viene la Sala y surge la idea
de los candidatos no partidarios, ¿verdad? De hecho, yo pienso que el voto cruzado le da la oportunidad al ciudadano de poder escoger a más de un candidato de diferentes partidos políticos, y esto fortalece la democracia. Si aquí el problema, al menos en mi perspectiva, no es la situación del voto cruzado, sino lo complicado que se vuelve y lo peligroso que esto representa. Imagínese un ciudadano a las 2 de la madrugada calificando o contando votos. ¿Qué garantía nos puede dar de que esto se está haciendo bien? Y al final, esto en el escrutinio final tiene sus efectos. Porque ahí en el escrutinio final se ven situaciones de la interpretación que hace el ciudadano a esta calificación de los votos bien alejada de lo que esté establecido en la ley. Cerraría entonces con el comentario del diputado Bonilla. Nos restan básicamente 1 minuto y medio para tener un comentario final sobre esto, y nos lleva a un punto que vamos a hacer una segunda y tercera parte desde la perspectiva de diputados sobre este tema. ¿Cómo queda el Tribunal Supremo Electoral con toda esta lógica de reformas clave del sistema electoral y del sistema también que tiene implicación en los partidos Voy políticos? a interrumpir a Leonardo, y con esa pregunta, perdón por la interrupción, y ahí es precisamente eso, Carlos, es por lo que nosotros nos estamos preocupando. Ya decía Leonardo, no puede ser que un magistrado esté preocupado porque no hay garrafones de agua en las sedes del Tribunal Supremo Electoral y estar viendo situaciones como esta que estamos hablando acá. Leonardo. Sobre el tema del voto cruzado, ¿cuál es la valoración que hay que hacer? Si es difícil el conteo y hay que quitarlo porque cuesta contar los votos cruzados, o si el ciudadano tiene derecho a poder elegir y buscar los mecanismos para facilitar el conteo. ¿Qué es lo mejor? Decir, bueno, es que cuesta contarlos y es bien complicado y es un gasto para el tribunal y la gente se desvela, desquitémoslo, aunque esto implique una afectación a la democracia y al derecho ciudadano, desquitémoslo. O buscar los mecanismos para que este conteo no resulte tan engorroso, mecanismos tecnológicos, el acceso a la misma tecnología, voto computarizado. Claro, no existe en alguna medida la confianza dentro de las mismas instituciones de gobierno como para implementar mecanismos digitales, porque van a decir algunos actores, no, es que se puede manipular. Por supuesto que se puede manipular, pero tenemos que generar la confianza en las instituciones. Y para ir concluyendo, te digo, o sea, creo que hay que legislar en todos los aspectos. Hay que ponerle todos los candados a las candidaturas no partidarias a efecto de que no se postulen candidatos que vayan cooptados por el crimen organizado, narcotráfico y otros. Todos los candados habidos y por haber, como los tienen que tener los partidos políticos. Y hay que establecer todas las garantías para el ciudadano, no para los partidos políticos o no partidarios, para la participación de ciudadanos no partidarios y candidatos de partidos políticos. Fortalecer el sistema de partidos políticos es importante en este país. Quiero darle las gracias por acompañarme esta mañana, diputado Bonilla, diputado Tenorio. Tenemos una agenda de discusión electoral muy marcada, el rol del Tribunal Supremo Electoral, las reformas al Código Electoral. Ya ni hablamos por una propuesta si se puede hacer marcos legales del funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral y una ley de procedimientos electorales, es decir, si estamos llevando a mayor nivel de complejidad las reformas del sistema electoral. Pero la invitación está hecha para que nos acompañe en próximas oportunidades. Y a ustedes también, amigos y amigas. Será hasta mañana, 6:30. Que tengan un buen día.